Al norte de la República Mexicana existe una región conocida como la Comarca Lagunera. Esta región va a ser colonizada, va a ser poblada a partir del siglo XVI. Juan Agustín de Espinosa, sacerdote jesuita, va a establecer la llamada Misión de San Pedro de la Laguna, que va a ser la primera población del lado de la Comarca Lagunera de Coahuila. En esta parte de la República Mexicana, las primeras expediciones de los europeos se llevaron a cabo en 1568 por parte del padre Pedro de Espinareda. Posteriormente, en 1594, Jerónimo Ramírez va a empezar a explorar estos territorios. Junto con él va a llegar a esta región Juan Agustín de Espinosa, quien va a fundar la misión de San Pedro de la Laguna el año de 1598, el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. El padre Juan Agustín de Espinosa, a quien se le atribuye la fundación de la misión de la Laguna y la misión de Santa María de las Parras, nació en Real de Minas, Zacatecas, en 1567. En 1593 se ordenó sacerdote y en 1598, después de haber ya recorrido gran parte del norte de México, va a llegar a esta región donde van a fundar la misión de San Pedro de la Laguna, el 29 de junio de 1598. También va a fundar, como señalamos, la misión de Parras. Juan Agustín fue un dulce misionero que trató de civilizar o europeizar, como queramos llamarlo, a las tribus locales en nombre de la Iglesia. El padre Juan Agustín fue un devoto y dulce sacerdote jesuita que emprendió esta titánica labor, fundando la misión de San Pedro de la Laguna, que se ubicaba en el paraje hoy conocido como Cerro Santiago. Bueno, desde entonces se le denominó a ese paraje Cerro Santiago. Era una región muy agreste, en ocasiones con mucha agua y luego con mucha sequía. Juan Agustín de Espinosa va a fallecer a los 32 años, como ya mencionamos, pero va a dejar sembrada la semilla para la creación de la misión de San Pedro, que se ubicaba allá por el rumbo de los parajes del conocido Cerro Santiago. Esta región, conocida como la Comarca Lagunera, fue poco a poco colonizada por los europeos. En ese sentido, la misión de San Pedro va a jugar un papel muy importante junto con la misión de Santa María de las Parras. Este agreste lugar va a ser visitado por varios exploradores y al final de cuentas se van a establecer las misiones. La principal en esta región, la de San Pedro. Después de la llegada de Juan Agustín van a llegar a la región otros misioneros. El padre Francisco de Arista decide fundar un poblado junto a la misión. San Pedro de la Laguna se denomina aquel poblado adjunto a la misión de San Pedro de la Laguna, del mismo nombre. Fue la primera población que se estableció en la Comarca Lagunera de Coahuila. Luego el padre Diego Larios, al ver que los pobladores estaban muy dispersos, da la iniciativa para que se funden algunos otros poblados como San José de las Habas, San Nicolás. Esto aproximadamente ocurrió, según datos, alrededor de 1610. La importancia de la misión de San Pedro fue creciendo poco a poco. Inclusive llegó un momento dado en que la sede parroquial de las misiones de San Pedro y Parras estaba en San Pedro. Según las crónicas rescatadas por muchos historiadores, para 1610 la misión de San Pedro tenía ya más de 1700 pobladores. Ya existían los poblados de San Josep de las Habas, San Marcos, San Ignacio, San Lorenzo de la Laguna, San Nicolás y Mairán. Los nativos se resistieron a la evangelización, por lo cual los misioneros y primeros colonizadores tuvieron que seguir trayendo indios tlaxcaltecas ya adaptados. Muchos de ellos ya venían del área de Zacatecas. Luego hubo varios problemas.
en 1611, hubo una gran peste, una gran epidemia que asoló a la misión con cientos de muertos. En 1612 se habla de una gran inundación que inundó poblados como el llamado San Ignacio en aquel tiempo, los cuales fueron totalmente arrasados por el agua. Esto causó que se dispersara mucho la población. Algunos indios que ya estaban asentados en comunidades como las Sabas decidieron dispersarse, asustados por los fenómenos naturales. Fueron años muy difíciles para los misioneros, pero la misión siguió adelante. A la llegada de los misioneros habitaban la región muchas tribus. Pocos caciques se dejaron catequizar, siguieron aferrados a su costumbre. Aquellos naturales vivían en lo que hoy conocen los historiadores prácticamente en una etapa prehistórica. Se dedicaban a la caza, a la recolección, a la pesca. Inclusive por eso, al verlos pescar, se dice que Juan Agustín decidió ponerle a la misión San Pedro de la Laguna, recordando a Pedro el pescador. Como los naturales no se dejaron catequizar, entonces se decidió seguir trayendo indígenas tlaxcaltecas, mestizos, para empezar a poblar esta región. La resistencia de los naturales fue notable, tanto que tuvieron que ser perseguidos. Aquellos ataques hicieron de la región un área muy insegura. Según cuenta el primer cronista de San Pedro de las Colonias, el profesor José Reyes Mireles López, y también el maestro, el profesor, el padre Francisco Javier Gómez, también ellos cuentan que cuando llega el hombre blanco a la región va a encontrar gran cantidad de grupos de indios formados por familias que unidos se dedicaban a la caza, a la pesca y la recolección, formaban grupos. Ellos se llamaban algo así como naciones, ¿verdad? Ellos se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, como hemos mencionado. También luchaban frecuentemente entre ellos. Había muchas tribus en el sureste del estado de Coahuila y en la comarca lagunera. El profesor Mireles recuenta muchas tribus: los irritilas, los ayumaras, los pachos, los opes, los de poros, los caleques, yoeras, oculas, mexúes, manehuanes, jalapas, urbanas, chinimenes, en fin, una gran cantidad de grupos que vivían en esta región de la misión de San Pedro. Como hemos mencionado, la misión de San Pedro de la Laguna fue un centro muy importante, la primera población en lo que hoy conocemos como la comarca lagunera de Coahuila. Para 1647, la misión de San Pedro era el centro de las misiones de Parras y San Pedro. Ya era sede parroquial, pero también debido a las constantes pugnas y problemas eclesiásticos del clero católico, la misión empezó a decaer. En 1674, la misión se cierra prácticamente. Para 1683 ya no queda nada ni del poblado ni de la misión. Todo se lo llevaron a la misión de Santa María de las Parras. De esta manera desapareció la misión. Como señalamos, formalmente para 1674 ya la misión de San Pedro ha sido cerrada. Problemas eclesiásticos principalmente y la inseguridad y los inhóspito del clima hicieron que la misión cerrara, pero quedaron poblaciones dispersas, presidios o poblados, estancias ganaderas, ya denominadas de diferentes maneras. Ya existían las Sabas, como hemos mencionado, San Nicolás, Mairán, otro poblado conocido como San Marcos, San Ignacio. Aquello no quedó deshabitado. Inclusive en fecha reciente hemos encontrado, por casualidad, como se encuentran los grandes descubrimientos, que la simiente del padre Juan Agustín de Espinosa rindió frutos, pues a esta región poco a poco se empezó a poblar. Hace unos años,
encontramos testimonios de que esta región fue la primera que se pobló en lo que hoy es la comarca lagunera de Coahuila. El primer asentamiento fue el de la misión de San Pedro de la Laguna y el poblado que se formó a su lado. Esta región, habitada por indígenas 100% rebeldes, rica en una fauna semidesértica, fue el hogar de muchos grupos indígenas, como hemos mencionado, pero también poco a poco fue siendo colonizada. Como mencionamos hace algunos años, encontramos algunos testimonios que dan fe de que esta región, a pesar de lo agreste, era una región rica. Recordemos que la comarca lagunera se denomina así porque está en la desembocadura del río Nazas, del río de las Nazas, y encontramos en el ejido, hoy ejido Mairán, testimonios de que ya para aquellos años había poblaciones muy importantes con una gran actividad agrícola y ganadera. Como mencionamos, fue de manera casual que encontramos estos documentos que hemos mencionado en ese cilindro, un cilindro de latón, de los cuales se usaban en tiempos pasados para guardar documentos. Se enrollaban y se guardaban en ese lugar para conservarlos del fuego, del agua, de las inclemencias del tiempo. Nosotros, como les hemos mencionado, acudimos al ejido Mairán con la intención de realizar un reportaje sobre las poblaciones más antiguas del municipio de San Pedro. Y obviamente Mairán es una de ellas, junto con la extinta población de las Habas, con San Nicolás, que son poblaciones que aún existen, datan del tiempo de la misión de San Pedro. Estamos hablando de los años finales de los años 600, principios de aquellos siglos. Y bueno, llegamos ahí buscando una cosa, y al estar en el ejido, el comisariado ejidal, el señor Benito Aviña, el ingeniero, nos comentó que en el archivo del ejido había un cilindro con una serie de documentos. Al mostrárnoslos fue verdaderamente algo sorprendente. Los primeros documentos que nos mostró Benito Aviña databan de 1822, 200 años antes del día que estuvimos ahí en Mairán. Al ver aquellos documentos, aproximadamente 45 hojas, dobladas, enrolladas en ese cilindro de metal, le notificamos a las autoridades lo que habíamos encontrado. Platicamos con la gente del ejido, en especial con el ingeniero Benito Aviña, comisariado ejidal. Durante muchos años esos documentos habían sido resguardados. Benito nos comentó lo poco que se sabía de esos documentos. El profesor Julio Lastra, cronista ejidal de Mairán, nombrado por la Asociación de Cronistas de la Laguna, cronista de este lugar, señaló que esos documentos certificaban, al parecer, la propiedad de los habitantes de Mairán de aquel predio. Algunos adultos mayores, en especial uno, recordaba que en el año de 1992-93 esos documentos sirvieron para llevar a cabo la certificación de los terrenos del ejido. Procede, los usó para demostrar que el casco de la población había sido parte de una dotación del Marqués de Aguayo a los habitantes de Mairán y sirvieron como base para llevar a cabo la escrituración de la mancha urbana de ahí del ejido Mairán, del poblado. La verdad, el descubrimiento nos llamó mucho la atención, fue algo inédito. Cuando nos dimos cuenta de la importancia de los documentos que habíamos encontrado, empezamos a tomar decisiones. Platicamos con el comisariado ejidal Benito Aviña y el ingeniero accedió a que transcribiéramos aquellos documentos. El cronista ejidal también se mostró interesado. Como señalamos, esos documentos fueron utilizados en los años 90 para certificar y adjudicar los lotes del casco del poblado de Mairán, pero nadie sabía con precisión qué decían esos documentos. Teníamos dos caminos.
informar a las autoridades federales, Instituto Nacional de Antropología e Historia, meternos al vericueto de la burocracia cultural de este país, que más en este periodo histórico que estamos viviendo sabemos que es inoperante, que no hay interés por parte del gobierno. Si lo denunciábamos, al final de cuentas todo se iba a perder. Se acordó con los pobladores y las autoridades de Mairán solicitar el apoyo de dos damas, la señora María Concepción y María del Carmen, para que Macario Domínguez, para que nos ayudaran a transcribir, a palelear, como se dice técnicamente, aquellos documentos y transcribir lo escrito en español antiguo al español moderno. La verdad fue un trabajo muy interesante, gracias a la señora María del Carmen, ¿verdad? Y a la señora María Concepción Macario Domínguez. Se trabajó durante varios meses para transcribir lo que decían aquellos documentos guardados durante siglos en el ejido Mairán. Al transcribir al español moderno todo lo que decía aquellos escritos, respetando los modos lingüísticos, los errores, etc., la señora María Concepción y María del Carmen lograron transcribir estos documentos, los cuales básicamente son certificaciones, notificaciones, aclaraciones, inclusive hay documentos de principios del México independiente, donde los habitantes de Mairán presentaron un amparo. Estos documentos certificaron a través de muchos años que los pobladores de Mairán eran los propietarios de los terrenos que habitaban. Hay una parte de los documentos en que se señala que en 1717 el marqués de Aguayo dio el Merced Graciosa un sitio de ganado mayor equivalente a unas 2,000 y fracción de hectáreas para que los habitantes del charco de Mairán, así se le denomina, se dedicaran a la crianza de caballos y al cultivo de granos para abastecer a la guarnición de Parras. Estos documentos también marcan deslindes. Hay varios documentos donde algunos funcionarios de la corona y después del México independiente certifican los límites de las propiedades. En un documento se establece cuáles son las propiedades del marqués de Aguayo, cuáles son las tierras realengas, o sea que no tienen dueño y son propiedades de la corona. En otro documento se nombra a una persona como encargada para cobrar los impuestos y las alcabas, así dice, de las habitantes de aquella región. Ahí se describe el paisaje, se mencionan las características del terreno, inclusive se habla de un río que no aparece en la geografía moderna, ahí aparece como río San Pedro. Averiguando un poquito más acerca de este asunto, logramos averiguar que el mencionado río San Pedro era una corriente de agua que se formaba cuando había grandes avenidas del río Nazas y seccionaba el territorio allá por el rumbo del Cerro Santiago. Platicando con algunos expertos y tomando en cuenta las últimas avenidas del río, nos dimos cuenta que ese famoso río San Pedro se formaba con la avenida del río que entraba por el llamado Portillo de San Francisco de Arriba y que brincaba para el siguiente lado, ahí donde ahora conocemos los puentes Cuates. Ahí se formaba esa corriente de agua que en las descripciones de los papeles se menciona como río San Pedro. Se habla acerca de la flora, la fauna, los indios que habitaban por ahí, se mencionan los constantes enfrentamientos que había entre españoles, mestizos, indios. Son documentos muy interesantes que describen cómo era esta región en aquellos años difíciles, en un terreno agreste. Los documentos de Mairán son el testimonio de que las primeras poblaciones de lo que hoy es la comarca lagunera de Coahuila estaban en el municipio de San Pedro, y la importancia de Mairán, que se refieren a él en varios momentos,
en esos documentos como el Charco de Mairán. En muchos mapas y croquis de la época no aparece Mairán, pero estos documentos testifican su existencia. Inclusive, como señalamos, algunas fuentes señalan que el Mairán fue donde murió Juan Agustín de Espinosa, víctima de una fiebre maligna. Sin lugar a dudas, los documentos de Mairán servirán para hacer más investigaciones. Queda mucho que averiguar de su contenido. Es importante que hagamos conciencia de que se debe seguir investigando. Esos documentos son el testimonio del legado histórico de nuestras comunidades, en especial de lo que después se conoció como Ejido Mairán y que ahora pues sigue siendo Mairán el Poblado después de que terminó la reforma agraria. Al cumplirse un aniversario más de la fundación de la misión de San Pedro de la Laguna, es necesario recordar que todo esto que hemos estado comentando surgió a partir del esfuerzo de aquellos primeros misioneros que llegaron a esta región con la intención de poblar y evangelizar a las personas que vivían por acá. Desafortunadamente eso no se logró por el carácter indómito de los naturales de estas tierras. Pero el establecimiento de la colonia, posteriormente la colonia agrícola que inició y va a tomar su nombre de la antigua misión de San Pedro de la Laguna, va a ser la base de lo que hoy es nuestra región, donde insistimos, las primeras poblaciones, de acuerdo a testimonios escritos y legalizados y certificados como se asientan en los documentos de Mairán, fueron las poblaciones que se establecieron en torno a la fundación de la misión de San Pedro de la Laguna. Mairán es una de ellas. Esos documentos, como señalamos, son certificaciones, son deslindes, son nombramientos que tienen que ver con los habitantes del entonces llamado Charco de Mairán, que recibiera allá por 1717 el Merced Graciosa, una donación por parte, una merced, dice propiamente, por parte del Marqués de Aguayo. Investigaciones hechas por el padre Francisco Javier Gómez, nuestro cronista diocesano, también las investigaciones hechas por el profesor José Reyes Mireles López y otros historiadores nos señalan que precisamente esta parte de la comarca lagunera fue la simiente de lo que posteriormente va a ser nuestra vigorosa región. Y todo empezó con el establecimiento de aquella misión, con el esfuerzo de aquellos hombres por poblar estas tierras indómitas. Como señalamos en los documentos de Mairán, hay narraciones y descripciones preciosas donde nos hablan acerca de las costumbres, acerca del paisaje, acerca de la fauna, de la orografía, de la flora. Y bueno, todo esto nos conduce precisamente a entender un poco más este San Pedro mestizo, este Mairán mestizo, donde fue el crisol de muchas razas, de muchas culturas. Hoy muchas de esas tradiciones, la mayoría de ellas de origen zacatecano, tlaxcalteca, son las que comparte nuestra población. Los documentos de Mairán son dignos de seguirse estudiando. Hay mucho que investigar todavía. Agradecemos el apoyo de la gente de Mairán para poder transcribir aquello y recordamos la inmensa labor del dulce, del noble sacerdote jesuita Juan Agustín, que inició aquella aventura de fundar una misión que a aquellos ojos todavía perdura. Como mencionamos al recordar que estamos celebrando un aniversario más de la fundación de la misión de San Pedro de la Laguna, debemos recordar y adquirir conciencia de que aquella obra que iniciara Juan Agustín de Espinosa se va a transformar posteriormente en el municipio de San Pedro. Va a surgir de allá el poblado del Charco de Mairán. Luego esta región se va a convertir en un emporio algodonero. Al cultivo del algodonero nos va a dar fama y producción. Van a pasar los años, pero la herencia cultural e histórica para los sanpetrinos es clara. Los auténticos laguneros somos nosotros. Somos los habitantes del pueblo que estaba a un lado de la laguna de Mairán. Los que viven a los lados del río son ciudades o estados ribereños. Nosotros somos los auténticos laguneros. Los verdaderos laguneros son los habitantes de Mairán.
aquellos descendientes del proyecto de la misión de San Pedro, este río que nos dio vida, el Padre Nazas que sigue dándole vida a nuestra comarca. Nosotros, insisto, somos los auténticos laguneros, los sanpetrinos, los mairanenses, los habitantes de San Nicolás, los descendientes del pueblo de San José de las Sabas, aquellos descendientes, aquellos destinatarios de la herencia de la misión de San Pedro de la Laguna. Por eso tenemos que ser orgullosos representantes y sentirnos orgullosos de ser el pueblo descendiente de la misión de San Pedro de la Laguna. La comarca lagunera vive. Los habitantes de Mairán, siéntanse orgullosos.